Declara esto conmigo. Jesús no tiene sus ojos puestos en el mundo, Jesús tiene sus ojos puestos en la iglesia. Una vez más, Jesús no tiene sus ojos puestos en el mundo, Jesús tiene sus ojos puestos en la iglesia. Aleluya. Aunque esta declaración le moleste a muchos religiosos por ahí, esta es una verdad. Hace más de 2000 años, Jesús vino sí por el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que a morir en esa cruz. Así es. Hace 2000 años sucedió eso. Y sí, Él murió por el mundo. Pero ahora Jesús no viene por el mundo. Jesús viene por su iglesia. Y Jesús no viene por una iglesia débil, una iglesia que está triste, una iglesia que está desesperada, una iglesia que está siendo oprimida. Jesús no viene por una iglesia que está de proceso en proceso. Jesús viene por una iglesia que está llena del fuego de Dios, una iglesia que camina en lo sobrenatural, una iglesia que va de gloria en gloria, una iglesia que va de victoria en victoria. Si tú eres esa iglesia, grita amén, amén, aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, abre el corazón de todos los que leen y escuchan este mensaje. Que sea una semilla, Señor, en tierra fértil. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que tú le reveles tu palabra a tu pueblo. Que ellos puedan ver tu palabra, Señor Jesús, y recibirla en sus corazones, Señor. Yo te pido que tú quites el velo en el nombre de Jesús. Que esto no sea una palabra más, Señor, sino que esta palabra, Señor, marque, Señor, un antes y un después en la vida de los que te escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Éxodos, capítulo 1, ¿cómo se llama el tema? No les he dicho. Bueno, el tema se llama La historia se repite. Aleluya. Cuando yo estudiaba este tema, mientras yo lo estudiaba, yo al repetir estas simples palabras, yo sentía como la unción del Señor recorría todo mi cuerpo y sentí un fuego en mis brazos, en mis manos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. La historia se repite. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, leemos. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Será el versículo 14. Primero que todo, yo quiero que le demos representación a estos personajes de la historia. Y quiero decirle algo muy importante. Quiero que esto a usted se le revele. Y a todos los que, y a sus familiares, y a sus alrededores. Y yo quiero que usted esto lo predique. Y le diga a la gente que esto no es un mito. Esto no es una leyenda. Esto no es un cuento de hadas. Esto es historia. Y esta historia es más real que la de nuestro país. Esta es historia verdadera. Esto es algo real. Si usted se pone a estudiar la historia, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas falsas en las cuales nos han mentido. Pero Dios no miente. Su palabra no miente.
Y si la palabra de Dios habla de esta historia, es porque es real. Aleluya. Entonces vamos a representar a estos personajes. Y en sí, una de las cosas que el Señor me enseñaba, me decía que la historia se repite. Y yo quiero que eso, usted solo diga al que está a su lado, diga, la historia se repite. Dígale al que está a su lado. Pero dígale pues, la historia se repite. Egipto, yo lo representé, aquí tengo mis notas, mi teléfono. A Egipto yo lo representé como el mundo. A José lo representé como Jesús. Los hijos de Israel como la iglesia o los hijos de Dios. Ahora, yo dejé al final un nuevo rey, porque quiero que leamos Efesios 5:12. Vamos a Efesios 5:12. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? ¿Dónde están los evangélicos que traen su Biblia? Aleluya. Vamos rápidamente a Efesios. Yo quiero que leamos esto y entendamos. Aleluya. Hay muchos que se lo saben de memoria. Yo también, pero lo quise leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo quiero decirle algo, iglesia. Tu lucha no es contra un gobierno, tu lucha no es contra un presidente. La gente de Venezuela, está bien, que se quejen de su presidente, su lucha sí es contra ella. Pero nosotros como iglesia, nuestra lucha no es contra lo que nosotros estamos viendo, que están gobernando el país. Aleluya. Es contra lo que está detrás de escena. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es carnal. Incluso nosotros no luchamos con armas carnales. Nosotros tenemos una lucha contra algo espiritual, que es lo que verdaderamente está detrás de escena. No nos podemos quejar de lo que estamos viendo. Tenemos que, incluso, ni siquiera quejarnos, pero tenemos que atacar lo que está pasando detrás de escena. Aleluya. Son gobernantes de las tinieblas de este siglo. Es importante que uno entienda eso. La mala situación que estamos viviendo hoy en el mundo no es tu vecino, no es tu familia, no son los comerciantes. El problema del mundo no son las personas. El problema del mundo, lo vuelvo a repetir, no son las personas. El problema del mundo es el pecado. El problema del mundo es el diablo. Ese es el problema del mundo. Y el problema del mundo no empezó cuando estos gobernantes empezaron a entrar allí en Miraflores. No, el problema del mundo empezó en Génesis. Cuando el hombre decidió pecar, ahí empezó el problema en el mundo. El problema del mundo es el pecado. Ahora, ¿ese nuevo rey es el diablo? No. Ese nuevo rey no es el diablo. Como lo acabo de decir, el diablo es lo que actualmente está trabajando detrás de escena. Ese nuevo rey representa, es una agenda. Y yo oro, iglesia. Y no nada más oro, sino que te digo a ti, iglesia, abre tus ojos. Porque por falta de conocimiento es que verdaderamente la iglesia está pereciendo. No se trata del mundo. Como les dije, Jesús no tiene sus ojos puestos en el mundo. Jesús tiene sus ojos puestos en la iglesia. El problema es que la iglesia no tiene el conocimiento y por eso está pereciendo. Y con lo que voy a decir ahora,
Yo sé que hay mucho religioso ignorante, y no se ofenda, porque la palabra ignorante quiere decir que tú no conoces algo. Yo soy ignorante en muchas cosas, pero hay algo que yo no ignoro, y es lo que voy a decir algo ahorita. Preste mucha atención. Dios no tiene el control del mundo. Daniel, ¿cómo tú vas a decir eso? Dios no tiene el control del mundo, y lo vuelvo a repetir. Porque si Dios tiene el control del mundo, si Dios tiene el control en esta tierra, y esta tierra está así, entonces yo no quiero ir al cielo. El mundo es controlado por una entidad o una organización diabólica. Usted sigue insultando a Maduro, sigue insultando a los gobiernos. Usted sigue caminando como un ciego. Y si usted es un líder, usted es un ciego, guía de ciego. El que tiene controlado el mundo es algo que llaman la élite. Y son los que tienen como plan lo que es el nuevo orden mundial, una sola religión, un solo gobierno y líder mundial. Y todo eso es bíblico. Ahora, vamos a Éxodo nuevamente. Regresamos a Éxodo. Y si leemos en Éxodos, capítulo 1, del versículo 8, nosotros podemos ver lo que esta gente habla entre sí. Incluso yo quiero que nosotros lo podamos definir. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Escúchame bien, la historia se repite. Si usted investiga, y lo animo a que investigue y conozca, para que no siga pereciendo, como dice la palabra. Si usted ve el plan que tienen esta élite o este grupo de personas, es la reducción de la población, porque ellos dicen que el problema del mundo son las personas, que es una mentira del diablo. Otra cosa que está en su plan es controlar el mundo. Y otra cosa es que tienen temor de la iglesia. Y después le voy a explicar por qué. Aleluya. Si nosotros leemos otra vez aquí en Éxodo, ve lo que dice. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, vea lo que le dice a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Por eso le temen. Y como les dije, ¿qué representa los hijos de Israel? La iglesia. Por eso le temen a la iglesia. Porque ellos saben que nosotros somos más fuertes. Y somos más que ellos. Porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Qué dice después? Ahora pues seamos sabios para con él. Para que no se multiplique la reducción de la población. ¿A qué nos mandó Dios al mundo? ¿Para qué Dios nos dijo multiplíquense? Si después Él iba a decir, no se multipliquen más porque van a dañar el mundo. ¿Es Dios un Dios de doble ánimo? ¿Es Dios un Dios de cambio? ¿Que cambia de parecer? No. Jesús no cambia. Y ve lo que dice después. Y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No queremos que se vaya de la tierra. Tenemos que oprimirlo. Por eso viene la opresión. Esa es la razón por la que las naciones los gobernantes están oprimiendo a las naciones. Es por causa de la iglesia. Porque no quieren atacar a las naciones, quieren atacar a la iglesia. ¿Por qué razón? Y esa es mi pregunta. En este 7x7, ¿por qué razón?
o en las estrategias incluso, no nada más en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Por qué en las estrategias que tienen para abrir los países no entra la posibilidad o la oportunidad de que las iglesias se reúnan y abran? Y aunque lo hagan con sabiduría, pero ¿por qué no están las estrategias? ¿Por qué no están los planes? No, las iglesias abran después. ¿Acaso las iglesias no son esenciales? Y si usted piensa que las iglesias no son esenciales, bueno, hermano, arrepiéntase. Porque la palabra de Dios dice en hebreo, y esto es Nuevo Testamento, 10:25. Vamos a leerlo. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Y esta es la Biblia traducción lenguaje actual. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ese día está cerca. Ese día está más cerca. Este es el tiempo donde más nos tenemos que reunir, donde más nos tenemos que, como iglesia, estar unidos. Y no unidos en el espíritu, nada más. Unidos también carne con carne. Allí, juntos, orando. Si eso no fuera importante, entonces ¿para qué está esta palabra aquí? ¿Por qué el Señor la puso allí? Y yo he hablado con mis padres. Y sí, es hacerlo con sabiduría, está bien. Pero la idea es reunirse, es estar unidos. Hay iglesias pequeñas que ellos pueden abrir, pero no lo hacen por temor. Pero uno no puede tener miedo. Aleluya. ¿Por qué usted cree que esta élite nos tiene miedo a la iglesia? Incluso, ¿por qué usted cree que hay tantos problemas también en el mundo? Porque esta agenda quiere distraer a la iglesia. Incluso el diablo quiere distraer a la iglesia para que nosotros no ataquemos lo que verdaderamente está sucediendo detrás de escena. ¿Sabe cuál es la razón por la que Venezuela sigue en pie hoy en día? A pesar de todo, es por la oración de la iglesia. Es porque hay una casa de intercesión en Ciudad Bolívar, aleluya, que está orando 24/7. Es porque, aleluya, nosotros íbamos a los matutinos. El año pasado, yo me acuerdo cuando yo estaba allá, que yo siempre iba con mi tío Raúl, yo siempre iba con los pastores, aleluya, los líderes de los jóvenes. Yo siempre íbamos allá, estábamos orando, estábamos intercediendo. Yo me acuerdo que de 5:30 a 6:30 siempre iba con los miércoles a la casa de intercesión. Las vigilias que hacíamos. Yo recuerdo las vigilias de los jóvenes, cuando nos tocaba a nosotros. Nosotros estábamos orando por las naciones y esas oraciones no fueron en vano. Esa es la razón por la que hoy Venezuela aún está en pie y no está destruida totalmente. Esa es la razón por la que Venezuela no está como Cuba. Por causa de que hay una iglesia orando. Había una iglesia unida. Yo quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 9. Y no estoy molesto. No con usted. Aleluya. Capítulo 2, a partir del 3, y dice: nadie os engañe en ninguna manera. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Deja de estar viendo las noticias y empieza a ver la palabra. Porque todo lo que yo he aprendido y todo lo que te estoy diciendo no fue porque vi CNN, no fue porque vi Noticias Telemundo, no fue porque vi en Instagram, no sé, los diarios. No, es porque me metí en la palabra y vi la palabra. Deja de estar escuchando a profetas y métete en la palabra. Vamos a ver qué este profeta está diciendo. No, es que está diciendo Jesús, que está diciendo Dios, porque todo lo que está sucediendo lo dice la palabra. En los últimos días van a venir plagas, lo dice Mateo 24. El coronavirus,
Lo dice la palabra. Y esto no es la única, ni la última. Viene más. Y el mundo se va a poner peor. Es la Biblia lo dice. No quiero ser un mal profeta, que habla algo malo, pero lo dice la palabra. Se va a poner peor. Esto es principio de dolores. Por eso hoy nosotros vamos a orar y tú tienes que aceptar a Jesús, porque cuando venga Jesús nos vamos. Aleluya. Me gustaba como decía Gigi Ávila, volamos. Pronto volamos. Y es así. Hoy vamos a orar. Tú puedes aceptar a Jesús, que se haga el Señor y Salvador de tu vida, y que cuando venga el rapto nos vamos. Aleluya. Cuando venga la captura de la iglesia nos vamos. Y no tienes que pasar por esa tribulación. No tienes que pasar por lo que viene. Aleluya. ¿Dónde estamos? 2 Tesalonicenses 2. Aleluya. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Leí hasta el versículo 9. Usted puede seguir leyendo. Está tremendo. Escuche bien esto. En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí está más que claro. Hay un sistema en acción. Hay un sistema. Y es lo que les vengo diciendo. En la palabra está. Y su palabra es sí, amén. Su palabra es verdad. Y cuando tú, aleluya, en Juan dice que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es necesario que tú leas la verdad. Esa verdad se te revele. Y esa verdad te va a hacer libre. ¿Entiende? Hay un sistema. Hay algo que se está moviendo detrás de escena. No te enfoques en lo que ves, enfócate en lo que no ves, porque hay algo detrás que tú no estás viendo, pero que es lo que verdaderamente está provocando todo lo que en el mundo tú estás viendo. Como te seguía hablando, es una agenda. Y es la agenda que se está preparando, ¿para qué? Para la manifestación del anticristo. Ahora la palabra dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Aleluya. Hay algo en el presente que detiene, aleluya, este sistema. Y esa es la iglesia. Aleluya. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. Y que cuando esto se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando nosotros seamos quitados, pero hasta que nosotros no seamos quitados, aleluya, ese sistema no puede hacer lo que le da la gana. Aleluya. Nosotros lo detenemos. Me gusta algo que decía Gigi Ávila y lo he estado estudiando mucho. Incluso vi una prédica cuando fue a Venezuela y en esos momentos él lo hablaba y él decía, ¿sabes por qué ese anticristo no sale a la luz ahorita? Él ya está aquí en el mundo, pero ¿sabes por qué no sale a la luz? Porque nosotros, los aleluya, vamos y le damos una paliza. Porque nosotros somos los que tenemos ese sistema. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra posición.
Y el problema es que esta agenda le ha tomado la posición a la iglesia, ha querido distraer a la iglesia oprimiéndola. Y es lo mismo que estaba haciendo este nuevo rey en Israel, oprimiendo a la iglesia, oprimiendo a los hijos de Israel para que se distrayeran, para que lo que hicieran es quejarse. Porque y cuando los oprimían, Israel no entendía que ellos eran más fuertes. Y es lo que ha pasado. Nos han estado oprimiendo y no hemos visto que en realidad nosotros somos más fuertes, que el que vive dentro de ti es mayor que aquel que está en el mundo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros seamos raptados, entonces se manifestará aquel inicuo. Nosotros somos los que detenemos ese plan, ese sistema. Y por eso es que, si vamos a Éxodo nuevamente, vamos a Éxodo. Dice, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más nos oprimen, más crecemos. Aleluya. Yo les dije algo al principio. Jesús no viene por una iglesia que está derrotada. Jesús viene por una iglesia victoriosa. Aleluya. Dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro que sí. La respuesta es sí. Porque yo voy a estar usando mi fe. Tú vas a estar usando tu fe. Aleluya. Jesús viene por una iglesia que está manifestando el poder de Dios. Señales y milagros. Una iglesia victoriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia glorificada, que está caminando en la gloria de Dios. Y este es el año donde la iglesia se levanta, este es el año, aleluya, donde la gloria de Dios va a cubrir la tierra, así como la mar cubre, así como las aguas cubren la mar. Este es el año. Aleluya. Ellos nos temen, por eso nos oprimen y nos oprimen. Y te voy a decir algo muy importante. Porque, como te acabo de decir, ¿sabes por qué nos temen? Por lo que te estoy diciendo, que nosotros somos una iglesia, aleluya, que se va a levantar en el poder de Dios. Y el diablo sabe lo que viene. O bueno, no sabe lo que viene, pero él siente lo que viene. La atmósfera está cambiando. Hay algo que está cambiando en la atmósfera. Hay algo que está cambiando allí en tu casa. Y ese es el poder de Dios que te está tocando. Aleluya. Hay una atmósfera que está cambiando. Si el Señor te está tocando, cierra tus ojos, levanta tus manos en esta hora. Y siente la presencia de Dios. Cómo arropa tu cuarto, tu casa. Aleluya. Esa es la unción. Esa es la unción. Sí, ahí está. Esa es la unción que te está tocando. Y la unción es tan poderosa que traspasa los tiempos. La unción traspasa los tiempos, traspasa cámaras, la unción no tiene distancia. Me gusta cuando mi papá dice, no hay distancia en la oración, no hay distancia en la unción, no hay tiempo en la unción. Porque Dios no vive en el tiempo está en Dios. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios vive en un continuo ahora. Para Dios ya todo pasó. O bueno, no todo pasó, sino todo está sucediendo ahora. Todo está sucediendo ahora. Ya Dios te está viendo, aleluya. Y por eso cuando Él te dice, te da una promesa, Él no te está dando una promesa
como que va a pasar. Él te está dando una promesa que está pasando. Él te dice te da una palabra, es porque está sucediendo, porque Él lo está viendo. Aleluya. Ahora, si la historia se repite, ¿dónde estamos actualmente en la historia? Estamos en Éxodo 3. Pero antes quiero leer del capítulo 2, el versículo 23 y 25, para que entendamos algo. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado y repitas conmigo: Dios, todo lo que ha hecho, está haciendo o va a hacer en la tierra, lo hace por medio de alguien. Una vez más, Dios, todo lo que ha hecho, está haciendo o va a hacer en la tierra, lo hace por medio de alguien. Versículo 23 en adelante, capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios, versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios es un Dios de pacto. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Aquí está el Espíritu Santo. Ángeles al lado mío. Dios es un Dios de pacto. Repite conmigo: Dios es un Dios de pacto. Es tremendo. Aquí vemos que murió el rey. Y por eso yo decía, este nuevo rey no es el diablo. No es el problema. Verdaderamente el problema es lo que está detrás de lo que tú estás viendo. El pueblo de Israel veía este nuevo rey. Pero el problema no era ese nuevo rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rey murió y después de muchos días ellos seguían gimiendo. Ellos gemían por causa de la servidumbre. O sea, seguían siendo oprimidos. Ahora, después de muchos días, que es lo que tú también te tienes que dar cuenta hoy, es que es que la única solución es Jesucristo. La única solución es la oración. La única solución es clamar a Dios. Clama a Dios. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Pruébame, pues. Dios dice: pruébame. Clama a mí y yo te responderé. No dice: quéjate y yo te responderé. Así que deja de quejarte y empieza a clamar a Dios. Ahora, Daniel, tú acabas de decir que estamos en Éxodo 3. Sí, porque ya nosotros hemos clamado. Como te dije, el año pasado nosotros oramos, clamamos. Y no nada más el año pasado, nosotros tenemos tiempo clamando, orando. Aleluya. Y Dios ha respondido. Dios trajo una respuesta. Mi espíritu, aleluya. El Señor me habló a mi espíritu. Escucha lo que me dijo. Dios ha escuchado nuestro clamor. Dios se ha acordado del pacto que hizo con Jesús, que hizo con nosotros por medio de Jesús en la cruz. Hay un pacto que Él hizo contigo y conmigo. Aleluya. En esa cruz. Él murió, Jesús murió. Y por medio de Jesús, Dios hizo pacto con nosotros. Por eso es que confiadamente nos acercamos al trono de gracia y clamamos: Abba, Padre. Hay mucha gente que dice: yo voy a hacer un pacto con Dios hoy. Eso no sirve. Que te dijo eso es una mentira del diablo. El último pacto fue en la cruz.
ese pacto de sangre. Aleluya. Y por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a todas las cosas. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, nuestro Rey. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él lo dijo. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el mediador. Y hoy tú lo puedes aceptar en tu corazón. Ahora, Daniel, ¿no nos vas a hablar de lo que estamos actualmente? La próxima semana. Parte 2. La historia se repite. Parte 2. Te voy a hablar en qué estamos viviendo actualmente. Aleluya. Éxodo 3. Si quieres lo puedes ir estudiando esta semana y prepararte para el próximo domingo, lo que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón. Y te voy a decir algo. Para tú estar en Éxodo 3, aleluya, para tú estar en pacto con Dios, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Él es el único mediador. Mira, la iglesia hoy día está siendo oprimida, pero en medio de esa opresión nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces hoy yo quiero orar contigo, que tú aceptes a Jesús en tu corazón. No sé por lo que tú estarás pasando, pero yo te voy a decir algo. La única solución es Jesucristo. La única solución es Jesucristo. Y además, si yo te pregunto, si este fuera tu último día, porque Cristo tal vez puede venir esta noche, tal vez puede venir en 5 años. Sabemos que viene pronto. Pero ¿y si tú mueres esta noche? Si tú mueres después de terminar esta prédica, ¿estás seguro tú que irías al cielo? ¿Tienes la certeza en tu corazón? ¿Estás bien con Dios? Si tu respuesta es no, o si tú dices, oye, es que el diablo siempre me está engañando y no sé si soy salvo. Bueno, ahorita vamos a hacer una oración. Ora conmigo y recibe a Jesús en tu corazón. Di conmigo, cierra tus ojos donde tú estás, pon tu mano en tu corazón. Aleluya. Y repite conmigo en voz alta. Di, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste y que regresas por mí. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un valor santo para predicar el Evangelio. Ahora soy salvo. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste, que tú regresas por mí. Por esa razón soy salvo. He nacido de nuevo y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Si hiciste esa oración, quiero que comente. Yo hice esta oración. Yo hice la oración. Aleluya. Coméntalo. Yo hice la oración. Conéctate con una iglesia si no tienes una iglesia. Aleluya. Y ahora quiero orar por el fuego de Dios. El fuego de Dios. Que arrope, que entre en tu casa. También por los que no son bautizados en el Espíritu. Que seas bautizado hoy en el Espíritu. Porque eso te fortalece. Padre Celestial, yo sé lo que tú has depositado en mí. Y tú dijiste, Señor, tú me dijiste que lo que tú hacías en mí, lo ibas a hacer a través de mí. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, aleluya. Padre, yo declaro el fuego de Dios en el nombre de Jesús, en cada hogar. Levanta tus manos, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y cuando levantes tu mano y cierres tus ojos, vas a sentir el fuego de Dios por tu ser, por todo tu cuerpo. El fuego de Dios tangible. Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo.
En el nombre de Jesús, el fuego de Dios ahora en tu habitación, en tu casa, en todo tu cuerpo. No tengas miedo. Ese es el fuego de Dios. No tengas temor. Ese es el fuego de Dios. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Los extraño mucho. Y la próxima semana la historia se repite. Parte 2. Dios te bendiga. Aleluya.